Sí, Alfonso Alba, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, una semana más, la última, y te damos vacaciones por lo menos aquí. Creo que te vas con nuestra compañera Ana Espino a continuar comentando actualidad, Sí, ¿verdad? sí, vamos a tener un veranito divertido por delante. Bueno, está bien. Bueno, pues nada, hoy te quedas con nosotros, José Luis Arranz, muy buenos días. Buenos días, Mar. Y vamos a comentar la actualidad porque, bueno, tenemos aquí a Alfonso y Cordópolis siempre trae noticias de última hora relativas a números, a contagios y, bueno, pues siempre es una información un poquito más avanzada que la que tenemos. Así que, José Luis, si no te importa, le pregunto primero cómo están las cosas. Alfonso, esos 6 positivos más, vosotros habláis de 2 sanitarios más contagiados. Cuéntanos, haznos un mapa de cómo está Córdoba y ese brote. Bueno, por un lado está lo que es el brote, que se ha venido a llamar el brote de la discoteca, aunque hay gente a la que no le gusta ese calificativo, ¿no?, porque considera que puede provenir de un colegio, pero bueno, la Junta de Andalucía ha situado el origen del foco de contagio en lo que es la discoteca, por tanto nosotros nos remitimos a eso. Ese brote lo que dice es que son ya 97, creo que las personas que van contagiadas, son 6 más, en las últimas 24 horas, dentro de un ratito tendremos datos nuevos de cómo ha evolucionado. Yo calculo que ya estaremos un poquito por encima de las 100 y en principio parece contenida, aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo, lo que es ese brote, ¿no?, porque parece que todos los PCR que se han hecho, ya tenemos todos los resultados, son más de 2000 y al final son 97 los positivos, pero es verdad que hay mucha gente que puede desarrollar la enfermedad en un plazo de 5, 7, incluso 2 semanas, ¿no? Por eso es la cuarentena obligatoria que se le dicta a todas estas personas que podrían tener el virus, no saberlo y podrían contagiar. Entonces estamos expectantes a ver un poco cómo evoluciona. También es muy significativo que no haya nadie hospitalizado en relación con este brote, cosa que tampoco se descarta por parte de la autoridad sanitaria, porque el virus ya sabemos cómo se comporta y que parece que te agrava en un plazo de 1 o 2 semanas, incluso después de que te contagies, ¿no? Pero la mayoría son jóvenes, la mayoría de los contagiados, y por tanto, aunque también pueden enfermar, pero tienen menos probabilidades. Y luego, por otro lado, están, digamos, otros casos que se van detectando en la provincia y en los que a veces es difícil ver la relación y cómo se han contagiado esas personas. Tenemos otro brote en Peñarroya, Pueblo Nuevo, donde hay una familia de 5 personas también aisladas y que todos han dado positivo, y está habiendo casos, pues por ejemplo hay un caso en Hinojosa del Duque, hay otro caso en Bujalance, creo que había otro caso en Santa Ella, y ahora estamos viendo también que se están produciendo contagios dentro de los sanitarios, y son sanitarios de centros hospitalarios. La Junta todavía no nos ha aclarado si se trata de un nuevo brote en un hospital en concreto, porque parece que se trataría de un comedor, o si al contrario se trata de contagios de personas que han ido atendiendo o relacionadas con el famoso brote de la discoteca. Pero en total son ya 5 los sanitarios contagiados, son los 5 en Córdoba capital, y luego hay una 6ª persona que trabaja en atención al público en un hospital, que es el capellán, uno de los capellanes del Hospital Infanta Margarita de Cabra, que además es el sacerdote de Encinas Reales y de Palenciana. Tiene un intenso trabajo y un intenso contacto con muchas personas. Por lo cual ese contagio también preocupa y se están haciendo pruebas a todas las personas que hayan podido estar en contacto con el sacerdote. Un poco ese es el retrato que tenemos de la provincia de Córdoba. Y bueno, y expectante a ver cómo evolucionan todos estos casos. Dentro de lo que cabe, mi opinión es que parece bajo control, pero sabemos que este virus es muy puñetero y que un pequeño cabo suelto lo que provoca es un descontrol absoluto, así que de momento confiemos en que los rastreos se están haciendo bien. ¿Sabemos de dónde provienen esos contagios, ese brote de Peñarroya, de esa familia de 5 personas que está aislada? ¿Sabemos dónde ha cogido el virus? Y luego has hecho referencia a los contagios, de algunas localidades de la provincia, sobre todo uno, el de Hinojosa del Duque, creo que está relacionado con el brote de la discoteca, ¿o no? Sí, supuestamente parece que podría estar relacionado, pero no tenemos esa certeza. Tampoco sabemos el origen del contagio de la familia de Peñarroya, aunque parece que viene de un viaje, como aquel primer brote que tuvimos en Córdoba, que era 4 personas. ¿En Montemayor? No, me refiero a este nuevo rebrote. Ah, el brote, vale, perdón. Este nuevo rebrote que ha habido 4 personas que fueron de viaje a Madrid. Parece que también puede tener el origen en Madrid, y de hecho los epidemiólogos sospechan que todos los rebrotes que está habiendo en la provincia de Córdoba tienen que ver con Madrid. Y en Madrid no nos están informando de que haya muchos brotes, más bien al contrario, parece como que no hay casi ni... En Madrid hay mucha normalidad, hemos visto cómo durante todo el estado de alarma las cifras se disparaban y todo era exagerado, y ahora hay una calma chicha ahí que... Los datos de Madrid son muy raros, porque por un lado suben mucho las hospitalizaciones, es la comunidad autónoma donde más hospitalizados por coronavirus están teniendo, pero los datos de contagio son muy bajos.
Lo que yo pienso es que Madrid, que tiene un sistema sanitario muy pobre, porque sabemos que prácticamente está todo privatizado y los centros de salud funcionan bastante mal, no está haciendo pruebas PCR y no está rastreando exactamente qué es lo que está pasando en su comunidad autónoma. Así que a mí me preocupa mucho que mientras no se controle lo que está pasando en Madrid, estos brotes van a ir surgiendo por toda España, porque es verdad que, vamos, los cordobeses podemos ir a Madrid y los madrileños pueden venir a Córdoba perfectamente. Así que sí, responsabilidad social, distancia social, todo lo que queramos, pero sobre todo una labor de rastreo que sea homogénea en toda España, porque si hay comunidades autónomas que se quedan atrás sobre otras, al final nos van a acabar perjudicando al resto. Y yo creo que el descontrol un poco que está habiendo en Madrid es lo que está provocando que este tipo de rebrote aquí en la provincia de Córdoba. Ahora, pues no lo puedo afirmar hasta que no haya una conclusión del informe epidemiológico, que de momento sigue en marcha. Y el informe del gran brote de Córdoba, que es además el mayor que ha habido en Andalucía, nos sigue insistiendo que el único nexo en común que tienen las primeras 5 personas que se contagiaron es que todas estuvieron en la discoteca. No todas estuvieron en la fiesta del colegio. De hecho, la fiesta del colegio parece que de esos 5 primeros solamente hay 1 o 2, no hay más. El resto vienen de otros sitios y habrá que ver un poco el origen, ¿no?, de esa cadena de contagios, que yo creo que ya se ha perdido. Eso es lo malo. Bueno, pues ahora sí, José Luis, si quieres empezamos con la actualidad y con las portadas, que es una continuación de lo que estamos hablando, pero bueno. Hay que decir, como señalabais, que solamente un caso hospitalizado, que este sacerdote de 50 años, que es capellán en Cabra y párroco en Encinas Reales, y el resto, como señalábamos, por ahora no requiere hospitalización, algo que nos tranquiliza, aunque también nos preocupa, como siempre señalamos, porque al no recoger síntomas es fácil que haya virus circulante, que es el que intentan ahora los rastreadores encontrar. Bueno, seguimos hablando de coronavirus, de la COVID. Dice el diario Córdoba que la COVID deja sin ayuda a la dependencia a más de 12.000 cordobeses. En general se ha ralentizado no solamente servicios sociales, sino muchos otros servicios, y como consecuencia de ello veíamos ayer las declaraciones de Sánchez Zamorano con respecto a los juicios, cómo se han ido colapsando. También se ha colapsado un apartado, el de los servicios sociales, la dependencia, que es especialmente sensible porque hay muchas personas que necesitan este servicio. Sí, desde luego. En la cuarentena y la pandemia lo que ha provocado ha sido que la administración, que ya iba renqueando, vaya ya con muchísimo más retraso del que iba antes. La resolución de ayuda de la dependencia se paró de manera completa y ahora tiene que volver a empezar. Un poco es lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, que yo creo que la administración tiene que tener un plan para empezar a dotar de personal a su área en las que más problemas está teniendo para sacar cosas adelante. No entiendo por qué no se tira de una bolsa de empleo, porque sabemos que hay muchísimos administrativos que están en el paro, para intentar desbloquear todo el tema de las ayudas de familias que están pendientes de ellas, ¿no? Porque la ayuda a la dependencia sabemos que son muy importantes para muchísimas ayudas, porque son las que dan ese respiro, ¿no?, que tienen algunas familias que tienen mayores a su cargo y que con las que pueden contratar o por hora o a tiempo completo a una persona que las cuide, y al fin y al cabo es una ayuda que genera también empleo. O sea, estaríamos reactivando la economía. No entiendo ese atasco, ¿no? Puedo entenderlo un poco, pues sí, sabemos que es lo que ha pasado con la ITV, ¿no?, que ahora ya la cita nos la dan los que pasábamos en abril, no nos la dan para octubre, que a lo mejor en el año 2021 vamos a tener que pasar 2 veces la ITV por este mismo retraso, pero bueno, dentro de lo que cabe es un retraso comprensible, incluso el retraso de los juicios, pero yo creo que este es un retraso solucionable, que se soluciona de esa manera, bueno, a grandes males, grandes remedios, y si tenemos que, entre comillas, ser un poco más laxa la ley de contratación para poder dar empleo, aunque sea de manera temporal, durante este verano, durante 4 o 6 meses, y acabar con ese atasco, pues que se haga. Se van a matar 2 pájaros de un tiro. Vamos a solucionar un problema y encima a la gente que se contrate le va a venir bastante bien. Pues está habiendo críticas acerca de, por ejemplo, el tema del reparto de mascarillas, que comenzó ayer entre las personas mayores, que hay quien sigue entendiendo que es un gasto, no digo innecesario, pero se están repartiendo mascarillas sin criterio de renta, solo criterio de edad, personas que no lo necesitan, en muchos casos le dan 3 mascarillas que valen 60 céntimos sin necesitarlo, porque es verdad que hay personas que tienen dificultades a la hora de acceder a esta protección, ¿no? Y a lo mejor ese dinero, como ocurrió con el del ayuntamiento, iría mejor destinado a otro sitio. No digo que no se haga, sino que igual los criterios no deben ser solamente criterios de edad, que no son discriminatorios, evidentemente. Da igual que tenga una pensión de 3.000 euros al mes que el que tenga una no contributiva. Le dan sus 3 mascarillas, algo que parece que no es lo más.
Y sin embargo hay otras apuestas que sí que sería sembrar de cara al corto y el medio plazo que se están haciendo en falta. Sí, esto es como los impuestos, ¿no? Todos pagamos el IVA del 21%, eso no es igual a todos, ¿no? Igual que la muerte, a los ricos y a los pobres no es igual el IVA y la muerte. Y en el tema este, pues debería ser progresivo, no tiene sentido que haya pensionistas que cobran una pensión de más de 2.000 euros que reciban sus mascarillas y otros pensionistas que apenas si llegan a final de mes con la contributiva y tienen que mantener una familia entera, que tengan las mismas mascarillas porque al final van a tener que comprar más. Hay que empezar a establecer otro tipo de criterios, por ejemplo el reparto de las mascarillas del ayuntamiento, que son unas mascarillas bastante buenas, mucho mejores que las quirúrgicas, que van a durar más incluso, son 2 por vivienda. Vivas donde vivas, de la ciudad de Córdoba. Sabemos que ha habido problemas porque lo han denunciado partidos políticos como Podemos y también algunos vecinos en el reparto, que hay zonas a las que no ha llegado y zonas que dicen a las que han llegado 8 mascarillas. O sea, creo que a mí no me parece mal que se carguen las mascarillas en nuestra tarjeta de la Seguridad Social y tú vayas a recogerlas a la farmacia, pero una vez que tú tienes los datos de la gente que va a recoger las mascarillas, se deberían cruzar también con los datos fiscales. Y yo creo que sería mucho más interesante para aprovechar más los recursos y que de verdad quien necesite las mascarillas, porque es un gasto extra que estamos teniendo que afrontar, además ahora que es obligatorio, pues que las necesite de verdad, que sí que tenga acceso a ellas. Y también por una cuestión de seguridad, porque una persona con menos recursos que tenga solamente 3 mascarillas quirúrgicas, pues va a aguantar esas 3 mascarillas quirúrgicas todo lo que pueda. Hasta que le den otras 3 y se las dan algún día. Claro, y sabemos que las mascarillas quirúrgicas no te aguantan tanto tiempo y ya no va a estar tan segura. O sea, entre comillas, va a usar una mascarilla que no le va a asegurar tanto ni a esa persona ni al resto. Es una cuestión también de salud pública. Sí. Y bueno, y una persona que tiene recursos, pues sí, pues puede desechar una mascarilla quirúrgica prácticamente al día. Bueno, pues ayer comenzó el reparto, ha habido, como decía Mar, algún problema de abastecimiento en algunos despachos de farmacia, no en todos, algunos se ha resuelto bastante bien, pero los farmacéuticos, bueno, piden un poco de paciencia y sobre todo que la aclaren de la Junta de Andalucía cómo va a ser el sistema, porque se anunció que será para el día 29, luego se anticipó con una nota de prensa simplemente, de pronto apareció en las redacciones, mañana empezamos, y había despachos donde no había farmacia, luego se le ocurrió lo de que fueran solo mayores de 80 años y que el día siguiente, pero bueno, y los que no fueron ayer pueden ir mañana, serán 3 mascarillas para siempre, habrá un reparto mensual, creo que habría cosas que aclarar y por el momento hay un pequeño caos en la farmacia de Andalucía, no solamente de Córdoba, que por cierto señalaba ayer el que entrevistó a Ana Espino, que se pueden recoger en cualquier lugar de Andalucía, o sea, una tarjeta sanitaria puede ir a, si estás en Lepe, estás en Los Boliches, recoger tu mascarillas también, aunque como decíamos antes, igual no lo necesites. Bueno, tanto el diario Cordópolis como lo he leído en otros periódicos hablan del lío que se le viene encima a los colegios, los centros educativos, porque esto avanzando, en cualquier año normal estaríamos ya prácticamente los colegios preparando el curso que viene. Este año se está intentando preparar, yo tengo algún amigo que está en esa tarea de dirección de centros y tienen un lío tremendo, no saben cómo se va a hacer. Se prevé una masificación en las aulas, porque se va a intentar alejar a los alumnos de otros, no hay espacio y no se sabe qué se va a hacer. No sé la incertidumbre de los padres junto a la comunidad educativa, a los profesores y los propios alumnos, que se va acercando y no hay ningún tipo de respuesta. Bueno, el plan parece ser que es que no hay plan. Y esto es un poco sálvese quien pueda. Aquí la Consejería de Educación ha delegado muchísimo en lo que son los directores y le ha dicho que se organicen directamente. Le ha dado una serie de directrices comunes en plan de búscate la vida. Y búscate la vida significa que tú tienes que garantizar que va a haber entradas y salidas diferentes para los alumnos. No se puede entrar por el mismo sitio por el que luego va a salir. Hay algunos centros que sí que tienen 2 entradas, 4 y 8, pero es que hay otros que solamente tienen una, porque sabemos cómo están construidos y sabemos un poco cómo funcionan nuestros colegios y nuestros institutos. Luego se le ha recomendado que los alumnos entren de manera escalonada, pero ¿cómo organizas tú que los alumnos entren de manera escalonada? Hoy publicamos, porque hemos hablado con el director del instituto de la Plaza de las Tendillas, el Góngora, que creo que son 1.600 alumnos. De manera escalonada, ¿cómo llegan 1.600 alumnos a un instituto como ese? Tienes que estar recibiendo alumnos 2 horas antes, ¿no? Y resulta que el tiempo en el que están llegando de manera escalonada no pueden ser horas lectivas, tienen que ser otro tipo de horas. A los profesores se les paga por trabajar determinadas horas. No sabemos si es que ahora van a tener que llegar a las 6 de la mañana y salir del colegio, del instituto, a las 5 de la tarde para garantizar esa salida escalonada. Son
También se les pide que haya una distancia de seguridad mínima de 2 metros dentro de la aula. Eso es imposible. Con las ratios que hay en Andalucía es imposible que haya alumnos a 2 metros de distancia. Imposible, de todo lo imposible. Entonces están diciendo que bueno, que sostienen que los alumnos estarán con mascarilla dentro de las clases, que creo que aguantar con mascarilla durante 8 horas de clase me parece un poquito insoportable. El problema, el comedor, los gimnasios, el transporte escolar. Y luego, hablando de salidas entradas escalonadas, luego están los recreos, en fin, también vas a hacer salida escalonada al recreo y entrada escalonada al recreo, no tiene nada sentido. No tiene ningún sentido. El gobierno, a través de la Unión Europea, está disponiendo de una serie de fondos para todas las comunidades autónomas para que inviertan en educación. Y a mí me encantaría que se invirtiera en educación, pero de verdad. Por ejemplo, se debería tirar, igual que en el caso de la dependencia, de la bolsa de interinos, que es gigantesca, la que tiene la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, de profesores que están en su casa, que esos profesores sí que podrían dar relevo, sí que podrían desdoblarse aulas para que haya clases por la mañana y clases por la tarde, para garantizar precisamente que las ratios bajaran de una manera notable. Sí que se podría hablar con ayuntamientos para tener aulas en edificios municipales que están ahora mismo abandonados, casas de la cultura en la provincia, en fin, en el Ayuntamiento de Córdoba ni que hablar tiene la cantidad de sitios que tiene abandonados. Que es verdad que habría que habilitarlos como aulas, y habría que hacer una inversión en un tiempo récord, pero bueno, es que el mes de septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina y sabemos perfectamente que lo último que queremos es que haya un brote en un colegio, porque el factor de contagio de los niños es gigantesco. Nosotros ayer publicamos que de la fiesta de la discoteca, 1 de cada 7 de los contactos de los primeros positivos se contagiaron. O sea, con uno que se contagie, ese uno contagia a su vez a 7 personas más. Y por eso se da esa cifra tan gigante de 90 personas. Estos niños, en muchos casos, o no tan niños, que tienen a padres trabajando y que son los abuelos los que van precisamente a recogerlos, es la población de riesgo a la que un contagio de este tipo acaba metiendo en el hospital y acaban falleciendo. Yo creo que ninguna familia quiere que por culpa del colegio y a causa del contacto de los hijos con los abuelos, acabe falleciendo el abuelo. Pero la solución tampoco es que no haya colegio. Bueno, claro, la solución no es que no haya colegio, porque es que es imposible que no haya colegio, porque estaríamos en una segunda cuarentena en la práctica. Los padres tendrían que quedarse en casa con los niños y tendrían que o teletrabajar o hacer una segunda cuarentena. Hay padres que no pueden teletrabajar. Sabemos que hay padres que trabajan en sectores que son netamente presenciales, que no se pueden quedar en casa y no tienen con quién dejar a los niños. Hemos hecho todos un gran esfuerzo durante todo este tiempo y creo que nos merecemos también, como tú decías, grandes soluciones para intentar paliar todo esto de la mejor manera posible y, aunque sea nueva normalidad, pero recuperar un poco el ritmo, la rutina, que los niños sepan que hay obligaciones y que bueno, pues tenemos que hacerlo más responsables. Si tienen que estar con mascarilla, pues habrá que estar con mascarilla, y si los recreos tienen que hacerse por turnos o más pequeñitos, pero yo creo que cole tiene que haber para dejar libertad a los padres de poder trabajar y que esto se recupere, porque si no es que vamos a volver otra vez a lo mismo. No, desde luego, y yo creo que ya tenemos las cuentas públicas, ya están destrozadas, lo sabemos. Es verdad que vienen unos fondos que se consiguieron esta semana, unos fondos europeos, precisamente para atenuar este problema. Pues vamos a coger ese dinero ahora que nos hace falta, porque a lo mejor dentro de un año ya tenemos la vacuna, o dentro de 2 años tenemos la vacuna y podemos volver a la antigua normalidad, a nuestra normalidad de toda la vida. Entonces, mientras tanto, vamos a sacar de las bolsas de empleo, de la bolsa de interinos, de la Consejería de Educación, a esa enorme cantidad de profesores que hay, para intentar dar esa solución y garantizar que se puedan tener medidas de seguridad. Que aún así seguramente habrá rebrote, seguramente. Y también yo echo mucho en falta la imaginación, porque bueno, ahora mismo, por ejemplo, no se nos puede ocurrir dar una clase al aire libre en Córdoba porque los niños se nos mueren, los pobrecitos. Eso da la de madrugada, que también se nos mueren porque hace mucho calor por la noche. Pero cuando llegue el otoño y antes de la lluvia, sabemos perfectamente que en Córdoba se pueden dar clases en los parques.
Y no creo que pase nada, ¿no? Porque se den clases Bueno, en en los el cole parques. de mis hijos se hace. Alguna clase tienen unos jardines muy grandes y salen a los jardines. O sea que si hay posibilidad se puede hacer, ellos lo hacen, de hecho. Pues nada, se le da a cada niño, a cada alumno, venga, pues a coger cada uno su mesa, se la saca cada uno a la calle, venga, y ahora a la silla, o sentáis en el suelo. Y yo creo que puede ser hasta divertido Claro, es diferente para ellos. Y puede ser diferente, y bueno, sería una alternativa a las clases al aire Y libre. se estimulan otras cosas que no sea la formación reglada, sino que se pueden adquirir otros conocimientos y otras formas de entender, y además eso no se olvida en la vida. Desde luego que no, y yo creo que para ellos, verdad, que sería como muy estimulante también, Sí. y muy divertido, y tendría muchas ganas de ir al colegio y todas las cosas, y sabemos que al aire libre el riesgo de contagio disminuye enormemente, Es enormemente. Así que no sé, yo echo en falta mucha imaginación y por supuesto muchísima iniciativa por parte de la consejería. Te necesita la consejería para aportar ideas, Alfonso, tienes que ir. En cualquier caso hay mucha incertidumbre, que es lo que hoy recogen los periódicos, porque avanza el mes de julio, se nos acaba el mes de julio, y cuando llega la vacaciones de agosto se van a ir los que cogen vacaciones de agosto sin saber qué va a ocurrir el 1 de septiembre, cuando se supone que comienza el curso, de manera al menos en los despachos. Más cosas. Publica el diario El Día hoy una foto de Antonio Ruiz, porque ayer la Diputación decidió municipalizar la empresa 5. Es un proyecto muy antiguo, de la época de Pepe Mellado, creo que viene aquella creación de que el grupo 5, que había varios 5, ¿recuerdas? 5 Nor, 5 Sur, 5 tal. Bueno, ahora parece que se ha municipalizado, se ha hecho pública para, bueno, reconvertirla un poco. Yo la verdad es que el tema de la empresa provincial siempre está un poco ahí en el limbo. ¿Qué necesidad tiene? O sea, si son necesarias, quiero decir, y qué utilidad tienen, porque muchas veces el administrado, no sé hasta qué punto es necesario, ¿no? Es verdad que hay servicios que son obligatoriamente responsabilidad de la administración, pero hay otros servicios que no sé si son necesarios. El grupo 5, o sea, la empresa 5 es quizás una competencia un tanto rara, ¿no? Difusa. Sí, bueno, y aparte es que creo que ha tenido también una vida un poco azarosa, Sí. este grupo de empresas. En esa época, a finales de los 90, se empezó a crear muchas empresas participadas por las administraciones para gestionar determinadas competencias, porque se pensaba que era una forma muy barata y muy rápida de gestionar determinados servicios. Se creó el famoso Grupo 5, que era, no sé, 5 Nor, era para polígonos industriales, para viviendas, creo que también se construían infraestructuras del agua que tenía que hacer en plaza. Creo que había como muchísimas infraestructuras que se fueron creando. Estalló la crisis inmobiliaria aquella famosa, y es verdad que las empresas empezaron a retirarse de este conglomerado, y la Diputación empezó a asumir mucho más protagonismo, y todo se agrupó, creo recordar, en el famoso Grupo 5. Y se creó la sociedad anónima esta, que ahora la Diputación lo que hace es provincializar o municipalizar de alguna manera. Es verdad que tener una empresa pública te da agilidad para ciertas intervenciones. Por ejemplo, hemos visto lo que nos está ocurriendo con las grandes obras en Córdoba, ¿no? El centro de convenciones, la Biblioteca Pública del Estado, el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. La Junta de Andalucía, cuando se le iban las empresas o las empresas no acababan cumpliendo, acababa siempre recurriendo a Traxa, que era una empresa pública, que es una empresa de construcción de medio ambiente, pero que puede hacer obras. Entonces llegaba la gente de Traxa, se ponía mano a la obra, subcontrataba también porque no tenían a tantos trabajadores, y de manera rápida acababan esas obras. Pues yo creo que la Diputación, el objetivo que persigue un poco con el Grupo 5, con la provincialización, es esa. Es que te llame un alcalde y te diga, mira, que es que tengo una grieta en el pabellón que tengo que tapar ya. Pero me cuesta 50.000 euros. Espérate, que va el Grupo 5 al rescate, ¿no? Y va el Grupo 5 con sus obreros y rápidamente se adjudican la obra, reparan aquello, porque no hay ninguna constructora a lo mejor en el pueblo que lo haga con esos precios y de manera tan rápida. Y bueno, no creo que sea una mala iniciativa. Ya tenemos experiencia en Córdoba de que funcionaron en los años 70, finales de los años 70. Los autobuses eran privados, se municipalizaron. Hoy día a nadie se le ocurre privatizar Alcorsa, vamos, está nombrando a la bicha. Maxa, creo que el servicio de agua potable, parte también era privada. Una fase primera de unos ramales del agua que era privada, sí. Y ahora a nadie se le ocurre que el agua de Córdoba puede ser privatizada. De hecho, hay un proyecto de la Diputación para recuperar el abastecimiento de agua público en sitios donde sí que se privatizó, como en Lucena con agua de Lucena, en Montilla con agua de Montilla, en Puente Genil. En las ciudades medias casi siempre entraron empresas privadas
y se ha demostrado que en Proasa gestiona muchísimo mejor que esas empresas privadas ese abastecimiento de agua. En cualquier caso, el tema el Grupo 5 decía que no sé qué competencias tiene porque existe Provicosa, que es una empresa de promoción de vivienda, que no necesita que 5 las promueva porque ya existe Provicosa para hacerlo. Y el caso que tú comentabas de Traxa, para que Traxa pueda ser contratada por una obra en determinados lugares, tiene que ser que sea su propia empresa. Si no, tiene que entrar al concurso, con lo cual tenemos las mismas. Si Traxa ha entrado al Palacio de Congresos porque la Diputación compró 1.000 euros en acciones para ser ya propietario de Traxa y poder autoadjudicarse la obra. En este caso sí que se aliviaría eso con todo el pesar de los empresarios que entienden que es competencia desleal que se puedan autoadjudicar obras públicas. O sea que yo espero la respuesta ahora de los constructores. Sí, bueno, Constructor, por ejemplo, ayer mandó una nota de prensa en la que estaban bastante enfadados por cómo estaban funcionando las adjudicaciones de obra pública en una ciudad como Córdoba, y que no exista una cláusula en la que en caso de empate diga que se tiene que quedar una empresa de Córdoba. Que yo creo que eso es ilegal, que eso te lo tumba la Unión Europea porque tú no puedes discriminar. Hoy no se ajusta a derecho, ilegal no sé, pero desde luego no está en el ordenamiento eso. Pero desde luego no le sienta bien. Yo creo que lo que tienen que hacer las empresas privadas es también negociar con las empresas públicas, porque las empresas públicas dan mucha más agilidad y ellos, entre comillas, van a perder menos tiempo a la hora de presentarse a concursos, tirar a la baja esos concursos, porque es que las propias empresas privadas se ponen la soga al cuello ellas mismas cuando hacen bajas temerarias y te dicen, no, yo es que esto te lo voy a construir por 50. Y de repente, cuando la empresa llega allí, se da cuenta que no son 50, que son 100 y necesita otros 50. Entonces tiene dos opciones, o quebrar, que nadie quiere quebrar, o directamente abandonar la obra. Y precisamente para que no haya estos problemas, yo creo que es necesario que existan empresas públicas fuertes y que sean las empresas públicas las que subcontraten a las constructoras privadas. Hablando de construcciones, hoy trae los periódicos, a partir de una mesa de debate que se abrió ayer, el Centro de Interpretación de la Mezquita Catedral. De nuevo aparece el centro. En principio hay que decir que no es un centro público, es el centro del Cabildo, del que todo el mundo habla, que bueno, ahí entra el debate de siempre, hasta qué punto el Cabildo Catedral debería ser quien se encargara de mostrar a los turistas qué es la Mezquita Catedral, básicamente porque conocemos que existe un sesgo, que eso es innegable, lo hemos visto en el espectáculo que tienen en el texto del espectáculo y cómo se hacen las promociones. Yo creo que hace falta que la administración pública se encargue de este tipo de cosas, Consejería de Cultura que se encargue de mostrar qué es la Mezquita Catedral. Es verdad que está el Cabildo, que gestiona la Mezquita Catedral y que tiene un centro muy cerquita, el Patio de los Carruajes, que es donde yo creo que se va a ubicar al final este centro de interpretación, pero me parece que había que tener por encima una tutela de la administración pública. Desde luego, es lamentable que en el año 2020, en julio del año 2020, Córdoba siga sin tener un centro de interpretación de un monumento que es único en el mundo. Tiene centro de interpretación la sinagoga, tiene un centro de interpretación Medina Sahara, por supuesto la Alhambra de Granada, y la Mezquita de Córdoba no lo tiene, y no lo tiene por esta anomalía extraña que tiene el monumento en Córdoba, que es que está gestionado por el Cabildo Catedral, y ya conocemos lo que ha hecho el Cabildo Catedral en el pasado, ha tenido que rectificar y volver a llamar al monumento por su nombre, porque lo llamaba solamente Catedral Antigua Mezquita, y eso estuvo ocurriendo hasta antes de ayer, como quien dice. El Cabildo, bueno, en este caso la Junta de Andalucía incluso, y la agrupación de cofradías, está condenado por un juez por haber autorizado la retirada de una celosía de la mezquita. O sea, creo que son como... La agrupación no está condenado, la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía por autorizar, pero quien pide retirar esa celosía es la agrupación de cofradías y el Cabildo. La condena es contra la autorización, no contra el la Cabildo. autorización administrativa, pero lo que quiero decir es que, bueno, que se promueven intervenciones que no ayudan a conservar el monumento, más bien lo contrario, ¿no? Por tanto, trasladar también el centro de interpretación a lo que es el patio del obispado, porque eso es propiedad del obispado, no lo olvidemos, y hasta donde sabemos lo que quiere hacer el Cabildo allí, que es que las taquillas estén allí, que se controle mucho el mensaje de lo que se quiere decir. Yo creo que la administración pública, de manera independiente, más allá de ideología y de todo, debería controlar ese tipo de mensajes, porque tiene que ser un mensaje neutro y tiene que ser un mensaje que interprete de verdad el monumento. No puede ser que cuando tú entras a la mezquita te den un folleto y 3/4 partes del folleto sean de la catedral y 1/4 parte del folleto sea de la mezquita. La gente que viene a ver la mezquita viene a ver la mezquita, no viene a ver la catedral que hay dentro de la mezquita, que creo que eso el Cabildo lo tiene que empezar a asumir ya.
Si solamente hubiera una catedral allí, la gente no vendría. Sí, vendría, Porque es un monumento único que une. Es interesante, pero no para 2 millones de visitantes al año, evidentemente. Y de hecho, la gente viene a ver la mezquita, no le ponen ni el apellido catedral. El apellido catedral se lo hemos puesto hace poco. Antes era, bueno, voy a misa a la mezquita, es verdad que vivíamos en el barrio de la catedral o hablaba de la torre de la catedral, ¿no? Es un debate de cómo nombrar a las cosas que el Cabildo se sacó de la manga, creo que fue en el año finales de los 2000 y demás, cuando Mansur Escudero llegó a pedir el rezo compartido dentro de la mezquita y se asustó la gente, ¿no? Creo que viene un poco todo de ahí. Y desde entonces hemos visto una deriva en la que le estamos contando cosas a los turistas que no son verdad. Por ejemplo, hoy día ya sabemos que lo que hay debajo de la mezquita y los restos arqueológicos que se muestran no son la Basílica de San Vicente. Es otra cosa, pero una basílica no es. Puede ser un recinto basilical, que no es una basílica, y tampoco es una iglesia. Un complejo episcopal, hablan los expertos. O un complejo episcopal, pero el episcopio de la época tardorromana era un complejo político y religioso, porque es verdad que... No, incluso civil, porque lo que se habla de lo que se ha encontrado y los restos que se ven son puede ser de una casa. Claro. Es decir, dentro de ese macrocomplejo episcopal del que se habla, pero se habla de una casa. Es que lo que se ve en los restos, y eso te lo dice cualquier arqueólogo experto, lo que el Cabildo dice que eso es una iglesia, la iglesia de San Vicente, lo que los arqueólogos ven es restos de una domus, de una vivienda, nada más. No, se habla de que dentro de ese complejo episcopal sí que pudiera estar la Basílica de San Vicente, pero no justo debajo de la mezquita, que es lo que siempre se nos ha hecho. Pero es que tampoco, porque es que no se sabe ni que existiera una Basílica de San Vicente. Eso viene en un texto musulmán del siglo XI. No hay ninguna prueba arqueológica ni documental. No, claro, de porque que no se sabe las iglesia, dimensiones ni lo que había dentro de ese complejo episcopal. Que probablemente era otra cosa y no lo sabemos, pero es un intento también de negar la realidad de lo que es un monumento único en el mundo, pero que a nadie tiene por qué, si nadie quiere echar de allí a la iglesia, ni mucho menos, ni la catedral, ni las funciones religiosas, simplemente hay que contar bien lo que hay. Por eso yo temo mucho que el centro de interpretación se quede en lo que es el obispado, porque sabemos que es lo que nos van a contar, ya que a las pruebas nos remitimos y nos van a contar que, por supuesto, la religión católica ha triunfado sobre todo, en fin, va a ser más un discurso religioso que una interpretación rigurosa histórica de lo que allí hay. Y bueno, y aparte, yo creo que esto debería ir un poco más arriba y se debería haber creado una cosa que se propuso, que lo propuso además Federico Mayor Zaragoza hace muchos años, que es un patronato en el que estén todas las administraciones y también esté el Cabildo, y que sea ese patronato el que lo controle todo, pero todo es todo, que controle el dinero que entra por la visita a la mezquita, porque es que aún hoy nos cuesta trabajo saber cuánto dinero entra allí y sabemos que es una fuente de recursos impresionante la que tiene, porque es que hasta el Cabildo ha invertido en fondos de inversión de la cantidad de dinero que ha entrado en la mezquita. Y debería ser ese patronato con el acuerdo de todos y de todas las administraciones, de todos los colores y de todos los expertos que haya, los que se pongan de acuerdo en interpretar un monumento que no es de nadie, en el fondo, es de todos nosotros y que nos va a sobrevivir a todos los que estamos aquí. Es patrimonio de la humanidad. Claro, es que no es ni siquiera de los cordobeses, es de todo el mundo. Quien lo construyó, por supuesto, ya no está aquí, pero es que los que nos sucedan tampoco, y va a ser suyo también. Ha sido un monumento que desde que se empezó a levantar en el siglo VIII ha ido evolucionando hasta el XIX. En el XIX se dejó de reconstruir para empezar a remodelar y a empezar a trabajar en toda la conservación del monumento, que todavía no ha terminado, pero es un monumento que ha estado vivo siglos y siglos. Bueno, la última intervención precisamente es la que se ha destruido ahora, una de las celosías, de las 4 celosías que instaló Rafael de la Hoz allí en el muro norte de la mezquita, en la parte que no tenía capilla. Y lo último que se hizo precisamente fue cerrar las capillas y ya Rafael de la Hoz abrió 4 celosías para que volviese a entrar un poco de luz y se recuperase esa luz horizontal que tuvo la mezquita en el pasado. Esa, que es verdad que es una luz muy original que da la mezquita. Y es lo que tú dices, es un monumento que ha estado vivo hasta entonces y que nos han legado todos nuestros antepasados de la manera en la que está ahora mismo, y que nosotros tenemos el deber de legar a nuestros sucesores de la manera en la que está ahora mismo e interpretarlo de la mejor manera también posible. Y creo que en estos tiempos, y sobre todo con lo que acaba de ocurrir también en Turquía, tener un monumento de este tipo nos da un valor añadido a los cordobeses impresionante. Impresionante. Y creo que a veces entramos en unos debates muy locales
y no llegamos a valorar siquiera lo que tenemos y lo que supone para todo el mundo que viene a verlo. Estamos de acuerdo en eso. Lo que ha ocurrido en Turquía, para que no lo sepa, es que la Catedral de Santa Sofía, o la Mezquita de Santa Sofía, se ha reconvertido en mezquita, o sea, ha vuelto a ser mezquita después de un tiempo en el que fue museo, y lo ha hecho con el ejemplo de Córdoba. Curiosamente se citó a Córdoba, que si en Córdoba se hace, pero que se puede hacer en Estambul, que la mezquita, la Catedral de Santa Sofía, luego convertida en mezquita, luego en museo, vuelva a ser mezquita y se restrinja el culto y se le coloca una sábana al altar donde está. Ese es el tema, que en el culto islámico las imágenes están prohibidas y bueno, pues allí sí que las hay y bueno. Y se coloca una sábana cuando hay... Me parece que tapar todo eso también es una barbaridad, un atentado contra el patrimonio. Lo que pasa es que vemos la viga en el ojo ajeno, la paja en el ajeno, no vemos la viga en el propio, porque aquí también se está intentando ocultar la mezquita, que la ajeno cuando se produce un hecho religioso. Y no se oculta con una lona, pero sí que se oculta en textos, en folletos. La grandeza que tiene nuestro monumento, esa mezquita catedral, de aunar todo ese crisol de culturas, porque no estamos hablando ya de dos nada más, es que hay de todo. Cuando tú aunas eso y utilizas ese monumento no solo para actos religiosos, sino para actos culturales, creo que la grandeza que eso tiene, eso es único en el mundo. Y eso tenemos que ser conscientes, vivirlo, apoyarlo y continuar haciéndolo. Y para nada echar una sábana como pueden hacer en Santa Sofía, que me parece una barbaridad. Bueno, pero es verdad lo que comenta José Luis, y yo estoy muy de acuerdo. Una de las cosas que se le ha criticado mucho al Cabildo y al Obispado es que use la mezquita como una sala de exposiciones. La mezquita no es una sala de exposiciones. Tú no puedes llenar de pasos de Semana Santa como se hizo todo ese mar de columnas, que es lo que la gente viene a admirar, porque en el fondo lo que estaba haciendo es tapar ese mar de columnas con pasos de Semana Santa, o las exposiciones que ha habido, que ha organizado. O el Museo de San Vicente, que está dentro de manera permanente, con vitrinas, con expositores, y está ocultando un patrimonio que es el que la gente acude a ver. Yo estoy convencido de que la gente llega a ver las columnas, ve la vitrina y se da la vuelta a ver qué hay detrás, porque le interesa menos lo que hay delante que lo que hay detrás, ¿no? Y creo que eso es una forma de ocultar, no con la lona, evidentemente, porque aquí no somos tan burdos, pero es verdad que aquí es sí... como si le echásemos una lona al Mirraf, ¿no? Esa maravilla, ¿no? Es oculto, impensable. Estuvo oculto durante muchos años. Sí, hubo un obispo que lo encaló aquello, le puso un enfoscado y tapó aquello porque le parecía que era... ¿Eso cuándo fue? Pues no recuerdo la fecha, pero... Sí, siglo XVI, XVII, se enfocó todo y se puso yeso y se tapó todo. Qué barbaridad. El que llegaría detrás diría, esto no se puede, no se puede tapar, es imposible. Bueno, y cuando se ha tenido el miedo de que se comparta el rezo dentro de la mezquita, que es una cosa absolutamente imposible, lo demuestra, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Santa Sofía. Para que los musulmanes puedan rezar en la mezquita tienen que ocurrir dos cosas. Primero, que se tape todo lo que hay de iglesia católica, que es muchísimas cosas las que hay alrededor, o sea, es imposible. Sacrilegio, y sobre todo, que se saquen los muertos, porque la mezquita es un enorme cementerio. Hay un montón de gente enterrada en lo que es la mezquita, y los musulmanes no pueden orar en una zona donde hay muertos. O sea, se los prohíbe su religión. Por tanto, aquello que estaba viendo Mansour Escuredo era absurdo. Totalmente absurdo, cuando los musulmanes pueden rezar en cualquier sitio, además, no necesitan la mezquita. Claro. Si es que ese monumento ya no supera a todas las religiones. Está por encima de todo ya. Y ya debe de ser otra cosa, que era lo que se planteaba en los años 80, que eso lo plantearon en los años 80 musulmanes, católicos y hasta judíos unidos, en unas jornadas que hubo para conmemorar el aniversario de la construcción de la mezquita, a la que vino el rey incluso, y en la que, bueno, hay unas imágenes maravillosas de cristianos y musulmanes y judíos unidos entrando en la mezquita, compartiéndolo todo, y ahí incluso se hablaba de que, bueno, de que la gente tampoco iba ya a misa a la mezquita, de que, bueno, de que es verdad que aquello era la catedral, pero que, bueno, que el uso religioso era, entre comillas, residual sobre el uso turístico y el uso cultural y patrimonial que tenía el monumento. Cuando hablamos también de miedo al rezo islámico en la mezquita, yo creo que también ahí mezclamos mucho tema terrorismo islámico y demás, y al final todo ese caldo, sí, claro. Pues lo que sale es lo que sale y sí, es mucho odio. Pero no creo que haya ningún terrorista islámico que se le ocurra atentar contra la mezquita. Vamos, creo que no sería el caso. Yo precisamente siempre he pensado que estamos a salvo precisamente por la mezquita. No sé si ese es el temor, no creo que se le ocurriera a nadie. No creo que no. Es como si un integrista católico echa abajo el Vaticano. El Vaticano, claro. No tiene sentido. Que lo haga un musulmán todavía, pero que lo haga un católico no, porque claro. Quizá el temor sería el otro, ¿no? Claro, yo siempre he pensado que es nuestro baluarte salvavidas, nuestro salvoconducto en todo esto, pero bueno, quién sabe. Pero es verdad que sí, que el miedo está ahí
y que la gente pues tira de ese miedo muchas veces para expresar su opinión al respecto. Sí, bueno, y el miedo sabemos que no nos lleva a nada. El miedo tenemos que superarlo, y con el miedo no se pueden tomar decisiones, porque todas las decisiones que se toman con miedo, y lo sabe todo el mundo que nos esté viendo, son equivocadas. Todas, absolutamente todas. Y nos lo llevamos eso al coronavirus también. Cuéntanos más Quedan cosas, un par de José Luis. cositas en 5 minutos. La foto del diario Córdoba, que me la ha dejado, una foto de AJ, de nuestro compañero y amigo AJ González, habla de una reapertura del Centro de Mayores del Tablero. Ya se han ido produciendo la semana pasada alguna otra reapertura, se hace con el aforo limitado, pero a mí me sorprende que se haga con aforo limitado, pero con entrada libre y que puede entrar cualquiera. Es verdad, vemos la fotografía, hay gente que va con mascarilla, hay gente que no. La exposición que tienen las personas mayores y la vulnerabilidad de los mayores es infinitamente superior a la de las personas jóvenes que hemos estado viendo en estos últimos rebrotes, y yo creo que la Junta tendría que ser un poco más rígido en la protección de los mayores. Hemos visto que el gran problema de la pandemia es que mata a las personas mayores, que la gente joven y de mediana edad, bueno, pues dificultades mayores o menores, pero suelen sobrevivir. Pero los mayores sí que... Y no sé si hasta qué punto un poco temerario reabrir este tipo de centros sin un nivel de protección añadido al que ya existía antes, que es el mismo prácticamente. Volvemos al principio de lo que estábamos hablando, es una también falta de, yo creo que de recursos medio. y de medios. Tiene que haber alguien que esté controlando las entradas y las salidas de una manera sensata. Que me consta que en algunos sitios sí que se está haciendo, ¿no? Que hay gente en la puerta que te dice, oye, mira, tienes que entrar de esta manera, tienes que entrar de la otra, te vamos a hacer la prueba, como cuando vas al gimnasio y te tomas la temperatura, a ver si tienes fiebre o no tienes fiebre, que menos, ¿no? Que por lo menos algún tipo de prueba te hagan para saber que tú no estás metiendo otra vez el coronavirus dentro de la residencia. A mí me consta que de manera... yo creo que bastante habitual, hay pruebas que se le están haciendo, los famosos test rápidos a los residentes para saber si ha entrado o no ha entrado el coronavirus dentro de la residencia, y que ahora mismo sí que podemos tocar madera y decir que no hay COVID-19 en los centros de mayores de Córdoba. Esperemos que siga así la cosa y que estas visitas, que desgraciadamente es que en el fondo da mucha pena, ¿sabes? Porque quien tiene una persona mayor en una residencia y no la puede ver durante tanto tiempo, es que da muchísima pena. Es que ¿cómo le va a decir que no a una persona que está al final de sus días, que no va a ver a su nieto, que no va a ver a su hijo, que no va a ver a sus familiares? Es que es muy complicado. Pero es que es verdad que tenemos que tomar muchísima conciencia y ser muy, muy responsables. Y es cierto que si no lo controlamos bien, volvemos a tener el mismo problema. Ahora ya sí que existen unos protocolos para actuar de manera rápida, cosa que no pasaba antes. Antes íbamos... perdón por la expresión, un poco a pelo, ¿no? Porque las residencias en las que entraba el COVID muchas veces estaban abandonadas, no sabían ni qué hacer. ¿Pero qué hacemos con los ancianos? ¿Los aislamos? Es que si los aislamos el servicio de comedor no va a funcionar, al último le va a llegar la comida fría o ni siquiera le va a llegar comida, siempre se van a tener que quedar en sus habitaciones. Ahora ya hay un protocolo muy claro de qué hacer en caso de que el coronavirus entre en una residencia, y sí que se puede actuar de manera bastante rápida. Pero aún así, toda precaución ya sabemos que es poca. Bueno, pues hay que aislar a nuestros mayores, porque ese es el gran problema de este virus, hasta que no aparezca la vacuna, que por ahí anda alguna información. Para un lado y para el otro, de los que corren mucho, de los que corren menos. Para terminar, dos noticias deportivas, una del diario Córdoba, el acuerdo que ayer se produjo entre el Córdoba y el futsal, un acuerdo que se retoma después de este paréntesis, este Kit-Kat que supuso la ruptura de relaciones en este mandato de Jesús León. Ayer volvieron las aguas a su cauce, el futsal va a jugar con el escudo del Córdoba, y el Córdoba va a aprovechar la camiseta del futsal para que se le vea por la tele, porque al final el equipo grande es el chico, es el futsal, el club pequeño que va a jugar contra el Barça, mientras que el equipo grande, si juega, aunque no sabemos todavía, va a jugar contra el Yeclano, o sea que la diferencia es importante. Sí, desde luego, y hombre, dentro de lo que cabe, Con respeto para el Yeclano, vamos a llevarnos bien. Está al mismo nivel que el Córdoba, o sea que... Vamos a llevarnos bien entre los grandes clubes de la ciudad, ¿verdad? Que, bueno, el Córdoba Club de Fútbol, desde luego que tenía esa deuda con el Córdoba de Fútbol Sala, porque el Córdoba de Fútbol Sala es el Córdoba Club de Fútbol. O sea, no hay ninguna diferencia, que todo se enrareció mucho durante el annus horribilis de Jesús León como presidente, el último año de su mandato, en el que directamente es que no le pagó, engañó. Bueno, Jesús León es que engañó a todo el mundo, ¿no? Pero también engañó a Pepe García Román, al presidente del Córdoba de Fútbol Sala, y luego no solamente le engañó, sino que le negó el uso del escudo, le negó prácticamente el uso de cualquier reminiscencia de que pudiera suponer Córdoba Club de Fútbol. Y bueno, ya ha pasado esta triste etapa y, hombre, contentos de que por fin todo vaya volviendo a esa nueva normalidad.
Pero yo insisto, el club grande hoy es el futsal. El otro tiene que demostrar que se merece ser club grande porque estamos jugando en tercera división, aunque se llame segunda B. Y también trae el diario Hoy Cordópolis un hecho que no sé si tiene que ver o no con el futuro del Córdoba, y es que Carlos González aparece como propietario del Córdoba Club de Fútbol, el otro, porque recordemos que hay otro club, que es otra sociedad nueva deportiva, Unión Futbolística, no sé cómo se llama, que es la que actualmente pretende jugar en tercera división, segunda B. Pero el dueño del otro club sí que ahora es Carlos González. Esto es un follón enorme y aquí hay que dibujar un mapa a la gente para que nos entienda. Hay un Córdoba malo y un Córdoba bueno, como recordándonos a la época del rescate de los bancos. El Córdoba malo, que es el que tiene unas deudas enormes, que todas las ha pagado Infinity, el Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. El Córdoba bueno es Unión Deportiva Cordobesa, Sociedad Anónima Futbolística Deportiva, Cordobesa. o Futbolística Cordobesa. Lo que dijo un juez era que la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol, que es el club, se la pasaba a Unión Futbolística Cordobesa. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Carlos González denunció en su día a Jesús León porque no le pagó el dinero que le tenía que haber pagado por la venta del club. Fue a un juzgado que le dio la razón. Y con ese auto, con esa sentencia, Carlos González celebró una junta de accionistas, en la que él mismo se nombró, ya con ese papel, dueño del Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. El malo. El malo. Y ahora el registro mercantil ya lo nombra. Lo ha escrito como propietario de las acciones. Lo escribe como propietario de las acciones del Córdoba Club de Fútbol malo. Pero claro, ahora es la duda. ¿De quién es el Córdoba? ¿De Infinity o de Carlos González? Creo que esto, o Infinity negocia con Carlos González, que es lo más probable, lo que yo pienso que acabará ocurriendo. Que es lo que yo creo que persigue Carlos González. Y acabará pagándole más dinero todavía. Infinity, Bahrein, para que todos nos entendamos, acabará dándole mucho más dinero, gastándose mucho más dinero del que quería para comprar el Córdoba Club de Fútbol. O aquí auguramos un complejo futuro para el Córdoba Club de Fútbol, porque no vamos a saber de quién es el Córdoba. Porque ahora el día de mañana dice Carlos González que él quiere ocupar la oficina del Arcángel. Y las oficinas del Arcángel están cedidas al Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva. No están cedidas a la Unión Deportiva Cordobesa o como se llame. O sea, aquí hay un conflicto que se nos avecina, que puede parecer una tontería que apareció en el registro mercantil, pero que tiene un enorme calado. Yo creo que lo que persigue González, González nunca ha negado que es empresario y que él quiere hacer caja. Y yo creo que ahora en esa situación ha visto que se quedó sin cobrar la mitad de lo que tenía que haber cobrado, o menos de la mitad que llegó a cobrar, y quiere cobrar parte de lo que él cree que pueden pagarle por eso, porque yo creo que él no pretenderá rehacer el club bajo su responsabilidad, creo que no está en su película. Y él sabe que tiene un par de bazas. La baza, por ejemplo, el escudo es suyo, el himno es suyo, los colores del Córdoba son suyos, lo que el otro club puede inventarse otra cosa. Entonces creo que es lo que están intentando negociar para sacar un poco de partido y que no sean las pérdidas las que ahora mismo tiene alto la mesa. Pero recordemos que hay un concurso de acreedores y que se pondría la cola también Carlos González si tuviera que cobrar más cosas. Él, en principio, no está claro que el concurso de acreedores le dé ningún tipo de... Bueno, la autoridad judicial, la intervención judicial sobre la sociedad anónima antigua, el Córdoba malo, se levanta el día 10 de septiembre. Esa sí decae, pero la otra no. Entonces, al decaer el 10 de septiembre, hay que ver qué es lo que ocurre, porque está por ver también si el concurso de acreedores que pidieron los interventores judiciales, que son los mismos, que llevan el concurso además, se pidió bien o no. Y Carlos González ahora que asuma el club podrá decir, oye, mira, que es que yo soy propietario de algo que me han vaciado. O sea, que es que mientras yo intentaba recuperar la titularidad de esto, aquí ha habido unos señores que han vaciado mi propiedad. Por tanto, me indemnizan, B, me lo devuelven. O sea, creo que el futuro judicial se complica todavía más. Sí, yo creo que el Córdoba jugará el año que viene, estoy casi convencido. Ahora, el acuerdo que se llegue, si se está llegando ya probablemente, algún tipo de negociación, tardaremos en conocerlo. Así es. Tenemos un verano interesante de por medio, Alfonso. A José Luis le damos vacaciones, pero a ti te dejamos ahí al pie del cañón para que además nos informes todas las semanas. Que tengas un feliz verano, que disfrutes, que sigas trabajando si te toca y nada, pues que nos vemos a la vuelta. Muchas gracias igualmente y que descanséis. Gracias a ti por habernos acompañado durante toda la pandemia, que no has faltado ni un jueves y es de agradecer. Muchas gracias. José Luis, nosotros rematamos mañana la información, mañana viernes. Gracias a los dos. Y nosotros